¿Alguna vez has mirado a los ojos de un perro abandonado? ¿Has visto esa mezcla desgarradora de confusión, miedo y una lealtad inquebrantable que se niega a morir incluso cuando el mundo entero le ha dado la espalda? Prepárense, porque la historia de hoy no es solo sobre supervivencia, es sobre la traición más cruel y la resistencia más inspiradora. Vamos a llevarlos a un lugar del que pocos regresan, una isla envuelta en leyendas oscuras y peligros innombrables, la Isla Maldita. Y en el corazón de esta pesadilla, un perro, un alma noble arrojada a un infierno verde. Lo que este valiente canino encontró en las profundidades de esa isla prohibida, los horrores que enfrentó y la manera absolutamente imposible en que luchó por cada aliento. Bueno, digamos que desafiará todo lo que creían saber sobre el espíritu de un perro. Antes de zarpar hacia esta odisea de terror y esperanza, permítanme un instante. Si historias como esta, que exploran la increíble fuerza del espíritu animal frente a la adversidad más inimaginable, resuenan en lo más profundo de su ser, si sienten esa conexión especial con estos seres que solo piden amor y lealtad, entonces, quizás, solo quizás, ustedes ya son parte de nuestra manada aquí en Furia Animal. Y si es así, un simple gesto, un pequeño clic en suscribirse y en la campanita nos permitiría seguir trayéndoles estas crónicas que nos recuerdan la fragilidad de la vida, pero también la indomable voluntad de vivir. No es una obligación, es una invitación a compartir este viaje. Ahora volvamos a la Isla Maldita, porque la pesadilla de nuestro protagonista apenas comienza. La historia de Max, así lo llamaremos, en honor a la máxima expresión de lealtad que estaba a punto de demostrar, comenzó no en la isla, sino en la comodidad engañosa de un hogar que él creía seguro. Era un mestizo robusto, una mezcla indefinible de labrador y quizás algo de pastor, con un pelaje color caramelo y unos ojos color miel que irradiaban inteligencia y una devoción sin límites hacia sus humanos. Durante 5 años, Max había sido el compañero fiel, el guardián silencioso, la sombra alegre de una familia que, él creía, lo amaba tanto como él a ellos. Qué ingenuo puede ser el corazón de un perro. Un día, sus humanos lo subieron al coche. ¡Aventura! ¡Paseo! La cola de Max golpeaba el asiento con entusiasmo. El viaje fue largo. El olor del mar se hizo más fuerte. Luego, un pequeño bote. Más aventura. Max, aunque un poco mareado por el vaivén de las olas, confiaba plenamente. Siempre confiaba. Desembarcaron en una isla hermosa a primera vista, con playas de arena blanca y una vegetación exuberante que se adentraba hacia un corazón montañoso y oscuro. Jugaron un rato en la playa, le lanzaron un palo, le dieron agua y luego simplemente se fueron. Lo subieron de nuevo al bote, pero cuando estaban a unos metros de la orilla, lo arrojaron por la borda. «Nada, Max, nada», escuchó gritar a la voz que antes le susurraba palabras de cariño. El agua estaba fría. Nadó, desesperado, hacia el bote, pero este aceleró, dejándolo atrás. Una pequeña cabeza luchando contra las olas, sus ladridos de confusión y angustia, ahogados por el rugido del motor. Finalmente, exhausto y con el corazón roto, Max logró regresar a la orilla de aquella isla desconocida solo para ver el bote desaparecer en el horizonte. Estaba solo, abandonado, en un lugar que no conocía, un lugar que pronto revelaría sus terribles secretos. La Isla Maldita. Los pocos pescadores que se atrevían a acercarse a sus costas hablaban de ella en susurros, contando historias de criaturas extrañas, de desapariciones inexplicables, de una atmósfera opresiva que parecía emanar de la propia tierra. Decían que la isla no perdonaba a los intrusos, que devoraba a aquellos que osaban profanar su soledad. Y ahora Max, un perro doméstico, un alma confiada y traicionada, estaba atrapado en su epicentro. Los primeros días fueron una tortura de confusión y hambre.
Max recorría la playa lloriqueando, esperando ver el regreso del bote. Olfateaba el aire, buscando el rastro de sus humanos, pero solo encontraba el olor salobre del mar y el aroma denso y desconocido de la jungla interior. La sed lo atormentaba. El hambre roía sus entrañas. Las frutas extrañas que encontraba eran amargas o venenosas. Los pequeños cangrejos de la playa eran demasiado rápidos para sus patas, ahora torpes y cansadas. Pero el instinto de supervivencia, ese motor ancestral que late en cada ser vivo, comenzó a despertar en Max. La desesperación dio paso a una determinación sombría. Tenía que vivir, tenía que encontrar agua, tenía que encontrar comida. Se adentró con cautela en la jungla. El cambio fue inmediato. La aparente belleza de la isla desde la playa se transformó en una maraña opresiva de árboles gigantescos, lianas como serpientes colgantes y una oscuridad perpetua apenas rota por débiles rayos de sol. Los sonidos eran diferentes aquí, el zumbido amenazante de insectos enormes, el crujido de ramas en la distancia que podía ser cualquier cosa, el grito escalofriante de aves desconocidas. Y el olor era de tierra húmeda, de podredumbre y de algo más, algo almizclado y peligroso que ponía todos los pelos de su lomo en punta. Después de horas de búsqueda desesperada, encontró un pequeño arroyo de agua fresca que descendía de las montañas. Bebió hasta saciarse, el líquido vital, devolviéndole un poco de la fuerza perdida. Pero el hambre seguía allí, una bestia rugiendo en su interior. Fue entonces cuando tuvo su primer encuentro con los verdaderos habitantes de la isla maldita. Mientras exploraba cerca del arroyo, un movimiento entre los helechos gigantes llamó su atención. Pensó que podría ser algún pequeño mamífero, una posible presa. Se acercó sigilosamente. Sus instintos de caza, aunque atrofiados por años de comida en un cuenco, comenzaban a resurgir. Pero lo que emergió de los helechos no era una presa. Eran dos pares de ojos amarillos, fríos y brillantes, seguidos por los cuerpos bajos y musculosos de dos criaturas que Max nunca había visto antes. Parecían una mezcla entre un perro grande y una hiena, con mandíbulas poderosas y un pelaje oscuro y áspero. Eran perros salvajes de la isla, o quizás algo más, una especie endémica y feroz, perfectamente adaptada a aquel entorno hostil, y lo miraban con una expresión que no dejaba lugar a dudas. Max era un intruso, y Max era comida. Los dos depredadores se separaron, comenzando a rodearlo lentamente, sus gruñidos bajos vibrando en el aire. Max estaba atrapado. Su primer intento de encontrar comida se había convertido en una lucha por su propia vida. El miedo lo invadió, pero también una oleada de adrenalina. No iba a morir así, no después de haber sido traicionado de forma tan cruel. Se plantó firme, sus patas separadas, sus labios retirados, para mostrar unos colmillos que, aunque no tan formidables como los de sus atacantes, aún podían infligir daño. Un gruñido profundo y amenazante brotó de su pecho, un sonido que sorprendió incluso a sí mismo por su ferocidad. El perro doméstico estaba desapareciendo, dando paso a algo más antiguo, más salvaje. El primer perro salvaje se lanzó. Max lo esquivó por centímetros y logró morder una de sus patas traseras. El animal chilló de dolor y retrocedió, pero el segundo ya estaba sobre él, intentando alcanzar su cuello. Max rodó por el suelo, sintiendo los dientes del depredador rozar su pelaje, y contraatacó con una ferocidad nacida de la pura desesperación. Mordió, arañó, usó su peso para desequilibrar a su oponente. La lucha fue brutal, caótica, un torbellino de dientes y garras. Max recibió varias heridas, sintió el dolor agudo de las mordeduras en sus flancos y en una de sus orejas. Pero también infligió daño.
Su pasado mestizo, con sangre de perros de presa y pastores, le había otorgado una resistencia y una fuerza que sus atacantes quizás no esperaban de un perro blando venido del mundo de los humanos. Finalmente, después de varios minutos de una lucha encarnizada, uno de los perros salvajes, cojeando visiblemente y con una herida sangrante en el cuello, pareció decidir que la presa no valía el esfuerzo. Emitió un gruñido de frustración y se retiró hacia la espesura, seguido de cerca por su compañero. Max se quedó solo, jadeando, sangrando, su cuerpo entero temblando por el esfuerzo y el shock. Había sobrevivido, por ahora, pero la isla maldita le había mostrado su verdadera cara. Esto no era un paraíso, era un infierno verde donde cada día sería una batalla. Mientras lamía sus heridas bajo la relativa seguridad de unas raíces expuestas, Max comprendió algo fundamental. Aquí, las reglas eran diferentes. La confianza era una debilidad, la piedad un lujo inexistente. Para sobrevivir, tendría que volverse tan salvaje como la propia isla. Tendría que despertar cada instinto dormido, cada pizca de astucia y ferocidad que llevara en su sangre. Pero lo que Max aún no sabía, lo que ni en sus peores pesadillas podría haber imaginado, eran los otros horrores que la isla maldita albergaba en sus profundidades. Los perros salvajes eran solo el aperitivo. Había criaturas mucho más grandes, mucho más antiguas, mucho más letales, acechando en las sombras. Y había secretos en esa isla, secretos que harían que el abandono de sus antiguos dueños pareciera un juego de niños. Porque Max no solo encontró depredadores en la isla maldita, encontró algo más, algo que desafiaba la lógica, algo que lo cambiaría para siempre, algo que, de alguna manera retorcida, estaba conectado con la razón por la que la isla era considerada maldita. Y la forma en que descubrió este secreto y cómo eso influyó en su lucha imposible por la supervivencia es la parte de esta historia que los dejará absolutamente petrificados. No se atrevan a cambiar, porque la verdadera pesadilla de Max y su transformación más increíble está a punto de comenzar. Y créanme, es mucho peor y mucho más extraño de lo que están pensando. Los días se convirtieron en semanas en la isla maldita, y cada amanecer era una nueva prueba de la resistencia y la adaptabilidad de Max. Sus heridas de la pelea con los perros salvajes comenzaron a sanar, dejando cicatrices que eran un recordatorio constante de la brutalidad de su nuevo mundo. Aprendió a moverse con más sigilo, a usar el viento a su favor, a distinguir los sonidos de la jungla, separando el canto inocente de un pájaro del susurro amenazante de un depredador oculto. Su pelaje color caramelo se ensució con barro y tierra. Su cuerpo se volvió más delgado, más fibroso, pero sus ojos adquirieron una nueva intensidad, una agudeza forjada en el fuego de la necesidad. El perro doméstico que había llegado a la isla estaba muriendo, y en su lugar nacía un superviviente. Comenzó a tener éxito en la caza, pequeños roedores, lagartos incautos, incluso algún ave terrestre que no levantaba el vuelo a tiempo. Aprendió a desenterrar raíces comestibles y a encontrar frutas que no fueran venenosas, a menudo observando lo que comían los monos locales, sus primos lejanos en la escala evolutiva. Descubrió cuevas poco profundas donde podía refugiarse de las tormentas tropicales que azotaban la isla con una furia inesperada, y aprendió a construir lechos improvisados con hojas secas para aislarse del suelo húmedo y frío de la noche. Pero la isla maldita aún guardaba sus secretos más oscuros. Y Max estaba a punto de tropezar con uno de ellos, uno que haría que su encuentro con los perros salvajes pareciera un simple juego de niños. Una tarde, mientras exploraba una sección del bosque particularmente densa y antigua, donde los árboles eran tan altos que sus copas formaban un techo casi impenetrable para la luz solar,
Max sintió una extraña vibración en el aire. No era un sonido, sino una sensación, una presión sutil que le erizó el vello del lomo. El olor también era diferente aquí. Un aroma pesado, almizclado, con un toque metálico que no supo identificar, pero que su instinto le gritó ¡peligro! Con extrema cautela avanzó entre los troncos nudosos y las lianas que colgaban como cortinas ancestrales. El silencio era casi total, roto solo por el goteo del agua de las hojas y el latido de su propio corazón. Y entonces lo vio. En el centro de un pequeño claro, bañado por un único y solitario rayo de sol que lograba atravesar el dosel, había una estructura. No era natural. Parecía una especie de altar de piedra toscamente labrada, cubierto de musgo y enredaderas, pero con una forma inconfundiblemente artificial. Y alrededor del altar había huesos. Muchos huesos, huesos de animales de todos los tamaños, algunos recientes, otros antiguos y blanqueados por el tiempo. Y entre ellos, Max distinguió con horror algo que le heló la sangre, huesos pequeños, delicados, que solo podían pertenecer a ¿perros? O quizás a los cachorros de los perros salvajes que lo habían atacado. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Max. ¿Qué era este lugar? ¿Un cementerio de depredadores? ¿Un sitio de algún ritual macabro? Mientras su mente intentaba procesar la escena, un nuevo olor llegó a sus fosas nasales, más fuerte ahora, más penetrante, y con él un sonido bajo, gutural, un siseo que no se parecía a nada que hubiera oído antes. Provenía de las sombras detrás del altar de piedra. Max retrocedió instintivamente, su cuerpo agachándose, sus labios retirándose en un gruñido silencioso, y de las sombras emergió la criatura más aterradora que jamás había visto. Era una serpiente, pero no una serpiente como las que conocía, era gigantesca. Su cuerpo era tan grueso como el tronco de un árbol joven, y su longitud, Max no podía ver dónde terminaba, ya que se perdía en la oscuridad de la maleza. Sus escamas no eran de colores brillantes, sino de un negro opaco, como la roca volcánica, salpicadas de extrañas marcas de un rojo sangre oscuro que parecían pulsar con una luz propia. Y su cabeza era triangular, enorme, con unos ojos que no eran amarillos ni verdes, sino de un rojo rubí profundo, que brillaban con una inteligencia maligna y ancestral. No tenía cascabel, no lo necesitaba. Su sola presencia era una sentencia de muerte. Esta era la verdadera dueña de la isla maldita, el origen de las leyendas, la razón del terror, una criatura que parecía sacada de las pesadillas más profundas. La serpiente gigante se deslizó lentamente hacia el claro, su enorme cuerpo moviéndose con una fluidez hipnótica y aterradora. Ignoró los huesos, ignoró el altar. Sus ojos rojos estaban fijos en Max, y en ellos Max no vio solo hambre predatoria, vio algo más, vio cálculo, vio una comprensión que iba más allá del simple instinto. Max estaba paralizado por el terror. Era como enfrentarse a un dios oscuro de la jungla. Sabía que no tenía ninguna posibilidad en una lucha directa. Sus colmillos, sus garras, su fuerza, todo era insignificante ante aquella mole de músculo y veneno. Si es que era venenosa, Max no quería averiguarlo. La serpiente se detuvo a unos metros de él, su cabeza levantada, su lengua bífida probando el aire, estudiándolo. Y entonces hizo algo que rompió por completo la realidad de Max. Habló, o al menos eso le pareció a Max. No con palabras, no con sonidos articulados, sino con una especie de proyección mental, una serie de imágenes y sensaciones que invadieron su cerebro con una claridad aterradora. Intruso, hueles a ellos, a los que me trajeron aquí, a los que me abandonaron. Max no entendía. ¿Quiénes eran ellos? ¿De qué hablaba? Pero el odio y el dolor que emanaban de aquella voz mental eran tan intensos que casi lo derriban. La serpiente continuó su monólogo silencioso y aterrador. Esta isla es mi prisión.
y mi reino. Ellos me crearon, me modificaron y luego me temieron, me arrojaron aquí para que muriera, pero yo sobreviví, yo me adapté, yo me convertí en la pesadilla que ellos merecían. ¿Creada? ¿Modificada? ¿Humanos? ¿Eran sus antiguos dueños los ellos a los que se refería? ¿O algo mucho más antiguo, más siniestro? La mente de Max luchaba por comprender. Los otros de tu especie, los que llegaron antes que tú, sirvieron para alimentarme, para recordarme mi propósito. Pero tú eres diferente. Hueles a su contacto, a su traición, pero también hueles a algo más, a una chispa que no vi en los otros. La serpiente se acercó un poco más. Max podía sentir el frío que emanaba de su cuerpo, ver el brillo casi líquido de sus escamas. Quería huir, pero sus patas parecían clavadas al suelo. «Te daré una opción, pequeño intruso», continuó la voz en su cabeza. «Puedes unirte a mí. Puedes ser mis ojos y mis oídos en las partes de la isla a las que mi tamaño me impide llegar. Puedes traerme presas, y a cambio te permitiré vivir, incluso podrías prosperar, o puedes intentar luchar y terminarás como los otros, como un eco en mis recuerdos, como polvo en mi altar. Una alianza con aquel monstruo, convertirse en un sirviente del terror». La idea era repugnante, aterradora, pero la alternativa... Max miró los huesos esparcidos por el claro. ¿Era esta la maldición de la isla? Una criatura modificada, abandonada, consumida por el odio y la soledad, que había convertido su prisión en un coto de caza personal. ¿Y los perros, cuyos huesos yacían allí, habían sido otros abandonados como él? ¿O eran los descendientes de los perros salvajes, también víctimas de este horror ancestral? Max no lo sabía. Solo sabía que estaba frente a una elección imposible: servir al mal o morir. Pero entonces recordó algo. Recordó la traición de sus humanos. Recordó la lucha desesperada contra los perros salvajes. Recordó la sed, el hambre, la soledad. Y recordó la chispa de determinación que había nacido en él. Él era un superviviente, no un sirviente, no una víctima. Con una fuerza que no sabía que poseía, Max rompió el contacto mental, sacudiendo la cabeza como para liberarse de una telaraña invisible. Miró a la serpiente gigante a sus ojos rojos y rubí, y aunque el terror seguía allí, también había algo nuevo: desafío. Emitió un ladrido corto, seco, pero cargado con toda la rabia y la voluntad de vivir que había acumulado en aquellas semanas infernales. No era un ladrido de miedo, era un ladrido de guerra. La serpiente pareció sorprendida por un instante. Quizás nadie se había atrevido a desafiarla en mucho tiempo. Una expresión que podría interpretarse como una sonrisa fría y cruel se dibujó en sus labios escamosos. Valiente o estúpido. La línea es delgada, pequeño, muy delgada, y se lanzó al ataque. Lo que siguió fue una danza con la muerte misma. Max sabía que no podía enfrentarla en fuerza. Su única oportunidad era su agilidad, su tamaño más pequeño y quizás, solo quizás, la inteligencia que la serpiente había subestimado. Esquivó el primer ataque, un latigazo de la enorme cabeza que habría partido un árbol pequeño. Rodó por debajo del cuerpo de la serpiente mientras ésta intentaba enroscarse a su alrededor. Usó el altar de piedra como escudo, saltando sobre él, obligando a la serpiente a maniobrar su enorme cuerpo en el espacio reducido. Era David contra Golias, pero Golias aquí era una pesadilla reptiliana de inteligencia ancestral. Max se dio cuenta de que no podía ganar hiriéndola. Necesitaba algo más. Necesitaba usar el entorno. Necesitaba una estrategia. Y entonces recordó algo que había visto en sus exploraciones. No muy lejos de allí había una zona de acantilados costeros, con muchas cuevas marinas que se inundaban con la marea alta. Y recordó también que la serpiente, aunque anfibia, parecía preferir el interior de la jungla,
quizás porque el agua salada la irritaba o porque las olas rompientes la hacían vulnerable. Ese era su plan, atraer a la bestia hacia el mar, hacia un entorno donde él, aunque no fuera un nadador experto, podría tener una mínima ventaja de maniobrabilidad y donde la serpiente se sentiría incómoda, expuesta. Con una serie de ladridos provocadores y fintas rápidas, Max comenzó a retroceder, alejándose del claro del altar en dirección a la costa. La serpiente, enfurecida por la audacia de esta presa que se negaba a morir, lo siguió, su enorme cuerpo aplastando la vegetación a su paso. La persecución fue aterradora. Max corría con todas sus fuerzas, esquivando árboles, saltando sobre raíces, siempre un instante por delante de las fauces de la serpiente. Podía sentir el aliento frío de su perseguidor en su nuca, oír el silbido de su avance implacable. Finalmente, llegó al borde de los acantilados. El mar rugía abajo, golpeando las rocas con olas espumosas. La marea estaba subiendo. Vio una pequeña cueva marina, cuya entrada comenzaba a ser lamida por las olas. Era su única oportunidad. Con un último ladrido de desafío, Max saltó hacia una repisa rocosa que conducía a la entrada de la cueva. La serpiente lo siguió, pero al llegar al borde del acantilado y sentir el rocío salado y el estruendo de las olas, vaciló por un instante. Esa vacilación fue todo lo que Max necesitó. Se deslizó dentro de la cueva justo cuando una ola más grande rompía contra las rocas, inundando parcialmente la entrada. La serpiente, aunque reacia, no iba a dejar escapar a su presa ahora. Se introdujo también en la cueva. Dentro, el espacio era reducido, oscuro, y el sonido de las olas era ensordecedor. El agua ya les llegaba a la mitad del cuerpo. Y aquí, Max tenía una sorpresa final para la reina de la isla maldita. La cueva no tenía salida por el fondo, pero tenía una pequeña chimenea natural en el techo, apenas visible en la penumbra, un agujero que conducía a la superficie del acantilado, demasiado estrecho para la serpiente, pero quizás, solo quizás, lo suficientemente grande para un perro desesperado. Mientras la serpiente luchaba por avanzar en el agua que subía y en el espacio confinado, Max, con un último esfuerzo sobrehumano, saltó hacia la pared de la cueva y comenzó a trepar frenéticamente hacia la chimenea, usando cada pequeña protuberancia, cada grieta como agarre. La serpiente, al ver a su presa escapando hacia arriba, emitió un silbido de furia pura y trató de alcanzarlo, pero su enorme cuerpo era demasiado torpe en aquel entorno. El agua seguía subiendo, llenando la cueva, dificultando aún más sus movimientos. Max trepó y trepó, sus garras resbalando en la roca húmeda, sus músculos gritando de dolor. Finalmente, sintió la luz del día sobre él. Había alcanzado la salida de la chimenea. Se impulsó hacia afuera y cayó exhausto sobre la hierba en la cima del acantilado, justo cuando una ola gigantesca inundaba por completo la cueva marina de abajo, llevándose consigo cualquier sonido o movimiento de la serpiente. Había muerto, se había ahogado, o simplemente había sido arrastrada mar adentro. Max no lo sabía, y francamente, no le importaba. Estaba vivo. Había enfrentado al terror más grande de la isla maldita y había sobrevivido, no por fuerza, sino por pura astucia, coraje y una voluntad indomable. Miró hacia la jungla, hacia el corazón oscuro de la isla. Ya no sentía solo miedo, sentía algo más, una especie de respeto sombrío y una nueva comprensión. La isla maldita no era solo un lugar de peligros, era un crisol, una prueba, y él la había superado. Lo que Max encontró en esa isla fue el horror, la traición, la soledad, pero también encontró dentro de sí mismo una fuerza que no sabía que poseía, y la forma en que sobrevivió no fue solo imposible, fue una leyenda silenciosa, conocida solo por él y por los espíritus de aquella isla olvidada por Dios.
Una leyenda de un perro que se negó a morir y que al hacerlo quizás, solo quizás, comenzó a romper la verdadera maldición de la isla, la del olvido y la desesperanza. ¡Qué historia de supervivencia! Max no solo enfrentó a la naturaleza en su forma más brutal, sino a algo que parecía sacado de nuestras peores pesadillas, y lo hizo con una inteligencia y una valentía que nos dejan sin palabras. Si la increíble odisea de Max en la isla maldita te ha mantenido al borde del asiento, si has sentido cada latido de su corazón luchando por vivir, entonces necesitas ser parte de esta comunidad. Suscríbete ahora a Furia Animal y activa la campanita para no perderte ni un segundo de estas historias que te cambiarán la vida. Dale un mega like si Max se ha ganado tu respeto eterno y comparte este video con todos los que necesiten una dosis de coraje y esperanza. Y dinos en los comentarios qué crees que era realmente la serpiente gigante y qué harías tú si te encontraras atrapado en la isla maldita. Queremos saberlo todo. Hasta la próxima aventura, valientes exploradores de lo imposible, solo aquí, en Furia Animal.